tardes, somos alumnos del profesorado de Educación Física en el Instituto Juan Pablo II y acá estamos con el profesor Sergio Carlucci de nuestro instituto, de la cátedra de natación, para hacerle una entrevista sobre cómo transitó él la escuela en la pandemia y cómo fue adaptando su enseñanza a este periodo tan difícil en el que vivimos. ¿Cómo estás, Sergio? Bien, muy buenas tardes. Bueno, la primera pregunta que queríamos hacerle era un poco sobre sus sensaciones, cómo fueron sus sensaciones cuando se presentó esta época tan difícil y cómo lo vivió esos primeros días. Bien, bueno, las sensaciones fueron un poco la que vivimos todos. Nosotros como docentes particularmente no estábamos preparados porque era único, era por primera vez que se vivía algo así, y fue algo muy raro y inesperado. Entonces, bueno, como todo el mundo lo atravesó con una cierta incertidumbre y como ya pensábamos todos y esperábamos que fuese corto tiempo y después volver a la presenciabilidad. Bueno, como vos lo decías, esperamos que haya sido un corto tiempo, pero bueno, se fue alargando la pandemia y vos en tu caso, se cerraron las piletas, no pudiste enseñar presencialmente durante ese tiempo. Y te queríamos preguntar cómo adaptaste tu método de enseñanza, tus ejercicios, sabiendo que el agua para vos es tu medio fundamental y que sin el agua, bueno, en un principio no podés enseñar la cátedra que enseñas actualmente. ¿Cómo fue? Contarnos un poco. Sí, fue complicado porque, como vos lo decías, es una materia netamente práctica. Si bien está atravesada por la teoría y está reforzada por mucha ciencia y muchas leyes físicas que fortalecen esta práctica, pero esencialmente es una materia práctica que necesita el lugar físico, una pileta, que necesita de las instalaciones adecuadas y que necesita sí o sí de la presencia del profesor y alumno en ese lugar físico. Entonces realmente fue complicado tratar de transmitirle a mis alumnos esta parte técnica o esta parte práctica de la materia. Yo particularmente busqué medios alternativos para poder adaptar esta práctica en lo que era la parte virtual. Trataba de transmitir los gestos de la materia, los gestos de los estilos, adaptándolo con una goma elástica y pudiendo mostrar los ejercicios y a su vez tratar de hacer interactuar a mis alumnos, consiguiendo que ellos también repitieran los ejercicios que yo iba mostrando para que comprendieran un poco la técnica, y también fui generando clases donde ellos practicaban activamente y entrenaban la natación fuera del agua, que también es un aspecto importante y que les sirvió para poder de alguna manera incorporar los conceptos de esta materia. Excelente, Sergio. Y bueno, como nosotros nos imaginamos que este periodo no fue nada fácil y que no te surgieron estas herramientas de un día para otro, queríamos preguntarte si vos transitaste en este periodo algunos momentos de crisis, cómo fueron esos malos momentos del no saber. Bueno, mira, sinceramente te digo, no recuerdo haber atravesado momentos de crisis grandes. Creo que bueno, un poco es lo que todo el mundo pasó en ese tiempo, pero crisis no. Sí, lo que te puedo decir es que fui cambiando mi metodología de trabajo y mis herramientas de acuerdo conforme a cómo iba avanzando en la pandemia, porque todos pensábamos que esto iba a durar 15 días. Entonces yo recuerdo que al principio nuestra metodología arrancó enviando trabajos prácticos a los chicos,
mediante las pocas herramientas que teníamos en ese momento, corrigiendo las devoluciones, y cuando estos ya sabíamos que se iba a extender, previa reunión con los directivos, decidimos ir modificando las herramientas de trabajo. Ahí surgió el Zoom, surgió el Classroom, en algunos surgió el Meet, videollamada, grupos de WhatsApp, y todo eso fue que fuésemos adaptando la metodología de trabajo. Crisis, la de todo el mundo. Ok, excelente. Y hablando de este tema, me surge la pregunta de cuestionarte acerca de si te sentiste solo durante este tiempo o si tus pares, los otros profesores de las demás cátedras del instituto, se comunicaron con vos, se comunicaron entre ustedes, se aportaron, se compartieron herramientas, tanto con ellos y también como con los directivos. Capaz quizás los directivos también aportaron lo suyo, su granito de arena para que ustedes puedan desarrollar mejor las clases. ¿Cómo fue eso? Bien, sí, la verdad que en nuestro caso, en el Instituto Juan Pablo II, nos sentimos muy acompañados con los directivos de ese momento, con el representante legal, ya que había reuniones periódicas en donde se alistaban cómo estábamos llevando la pandemia, preguntándonos si necesitábamos algo, cómo estábamos, cómo iban los procesos de enseñanza. Así que desde ese punto no nos sentimos solos. Tuvimos todo el apoyo en cuanto a plataformas, en cuanto a que también nos permitieron la asistencia desde la conexión de Zoom desde el mismo instituto, y también darnos la posibilidad de vincularnos con nuestros pares, en el caso del instituto algunos que tenían mucha más habilidad en la parte tecnológica o que ya habían transitado este periodo de alguna u otra manera y conocían un poco lo que es la enseñanza a través de la tecnología, nos aportaban esas experiencias y esa ayuda que para nosotros fue fundamental. Ok, excelente, Sergio. Y ahora, bueno, quería personalmente pasar al otro lado también. Sé que vos tuviste que atravesar distintos obstáculos, distintos momentos durante toda esta pandemia que, bueno, se nos hizo largo, pero también del otro lado están los alumnos y nada, queríamos saber para que puedan seguir correctamente el desarrollo de tus clases. Bueno, varios y muchos. Los chicos al principio se encontraron con todas las dificultades que esto generó, falta de conectividad, falta de recursos económicos para tener los dispositivos para conectarse. Encontré chicos que directamente no tuvieron vinculación con el instituto o perdieron todo tipo de vinculación. También chicos que económicamente no pudieron continuar porque trabajaban y al haberse cortado sus trabajos no pudieron sostener la cuota del instituto, o no quisieron porque algunos no se adaptó a esta nueva modalidad y prefirieron continuar, ya que recién había comenzado el año y no habían cursado toda la cátedra, y sobre todo tratándose de una materia tan específica en lo práctico como es la natación, recursarla al año siguiente o esperar que esto terminara para volver a lo presencial. Así que las dificultades y los obstáculos fueron muchos. Lo que sí rescato es que entre compañeros hubo muy buena solidaridad, hubo muy buena respuesta para tratar de asistir a aquellos que se encontraban aislados, a aquellos que dejaban. En todo momento noté que entre ellos se apoyaron y trataban de conectarse y dándole fuerza y tratando de que siguieran aquellos que estaban en duda. Bueno, algunos lo pudieron lograr y otros obviamente no. Sí, bueno, lo que decís también nos conecta a nosotros porque hay algunos casos de alumnos que capaz no pudieron pagar, como vos decías, y bueno, se reincorporaron ahora con nosotros. Claro. Bueno, la siguiente pregunta que te queríamos hacer era que si vos al transmitir el mensaje, si lo
lo pudiste transmitir de la manera deseada o no cumpliste con el objetivo? ¿Cómo fue eso? Sí, considero que dentro de las posibilidades que yo tenía, pude transmitir el mensaje. Obviamente no fue completo, porque volvemos a lo mismo. Necesitaba la otra pata, que es el agua. Pero pude transmitir el mensaje en cuanto a la enseñanza de esta materia, en cuanto a la idiosincrasia del profesor con su grupo de alumnos. Me gustó la parte de evaluación, donde yo tenía una ida y vuelta directa con cada alumno mediante el Zoom y podíamos responder a inquietudes y a problemáticas que se pudiesen llegar a presentar en su tarea o en su futura labor como docentes en el área de la natación. Ahí creo que pude sacarle provecho a este tiempo que tuvimos de estar mucho más cerca, cara a cara con cada uno de ellos. Pero bueno, obviamente que no se cerró el círculo como tendría que ser esta materia, ¿no es cierto? Excelente. Y bueno, para finalizar más o menos, te queríamos hacer una última pregunta que es más o menos relacionada con el después, digamos. Si viste afectado el nivel, para bien o para mal, de tus alumnos al desempeñarse después de la pandemia que antes de la pandemia. Sí, indudablemente vi afectado el nivel, porque encontré que los chicos, al volver a lo presencial, quedaron limitados en experiencias y en herramientas. Se vio reflejado en sus primeros trabajos, donde no tenían recursos para poder desempeñarse. Y bueno, lamentablemente no cubrió con las expectativas que ellos tenían de acuerdo a la materia. Sí, la verdad que se vio afectado en gran medida. Yo creo que sobre todo en mi materia. Las demás materias del profesorado, obviamente pudieron cubrir de otra manera, pero en los que tuvimos la desgracia de transitar ese periodo con materias prácticas, vi un déficit en los chicos bastante grande, bastante marcado, que en el día de hoy me lo hacen saber y lo veo en mi diaria tarea que tengo en otros ámbitos de trabajo. Y bueno, eso ya te modifica toda la metodología de enseñanza de cara a los siguientes años, porque vos quizás tenías preparado para, no sé, un segundo año dar determinados conceptos que no los puedes dar porque capaz no tienen claro los primeros conceptos que tenían que tener. Claro, es así, es verdad. Digamos que el profesor que está en los años siguientes, está bien lo que vos decís, va a tener que adaptar su metodología de enseñanza porque los chicos que él toma vienen con este déficit, con esta carencia que arrastran de la pandemia. Yo no tengo la cátedra de segundo año, pero sí obviamente tengo el vínculo con el profesor y sabemos muy bien que tuvimos que readaptar toda nuestra enseñanza para poder cubrir este déficit. Y ahora, antes de terminar, la pregunta va desde mí hacia ustedes. Según su perspectiva y según su crítica, su ojo crítico, ¿cómo encontraron ustedes a los profes que se hayan adaptado a esta modalidad o a este periodo? Bueno, de mi parte responder a que ahora se utilizan más herramientas desde lo tecnológico, desde lo virtual. Por ahí bueno, tenemos la plataforma principal que ahora todos usan, que es Classroom, que antes no era conocida antes de la pandemia, y bueno, también el Zoom, que quizás el Zoom ahora no se utiliza tanto, pero nosotros lo tenemos como una herramienta, por ejemplo, para estudiar para cuatrimestrales. Decimos, no sé, queremos repasar para historia, alguien está para un Zoom y repasamos, nos juntamos todos por un Zoom,
el que la tiene más clara empieza a explicar conceptos que por ahí no están tan entendidos por los demás compañeros, y bueno, y de ahí como que es todo recíproco entre nosotros y nos ayuda bastante ese material que lo descubrieron entre todos los profes en la pandemia, yo creo. Está bien, pero ahí lo que vos me estás contestando es qué herramientas les dejó a ustedes la pandemia, que está bien, está muy bien eso que vos decís, porque a nosotros también parte de esas herramientas hoy en día las seguimos utilizando y nos vino bien, pero a lo que mi pregunta iba referida a cómo vieron desde su lado ustedes el nivel de los profesores que se hayan adaptado a este nuevo proceso. En ese momento, ¿cómo vieron la respuesta de los profesores que les tocó a ustedes? Yo sé que ustedes en ese momento estaban en secundaria, pero... Bueno, nosotros creemos que todos los profesores con sus metodologías distintas, y yo creo que cada profesor tenía su metodología, algunas eran similares, otras eran diferentes, pero cada uno se pudo adaptar a su manera, y creo que nos dejó una enseñanza y nos pudo transmitir los conocimientos que ellos tenían hacia nosotros, y pudimos aprender de una manera u otra algo de lo que ellos nos querían transmitir. Yo creo igualmente que en la pandemia influyó más que nada el conocimiento, perdón, cómo estábamos nosotros, digamos, psicológicamente, claro, más que el conocimiento teórico, y que creo que desde ahí se podía llevar a cabo una buena clase desde el bienestar psicológico, y para que sea todo más llevadero y que no pensemos tanto en la situación en la que estábamos viviendo. Bien. Bueno, Sergio, ahora sí te despedimos, te agradecemos, muchas gracias por el tiempo, y nada, nos veremos en la próxima clase de natación. Muchas gracias.